Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo Apocalipsis 6 del versículo 1 al 8 y estuvimos viendo cómo se desataban los primeros 4 sellos y salían los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a continuar desde el versículo 9 hasta el 17. Vamos a leer primero versículo 9 al 11, desgranamos estos 3 versículos y después seguimos con el resto, ¿vale? Entonces, si tienes tu Biblia en tu mano, cuaderno, lápiz y que tomes nota, es muy importante para que tengas en cuenta todos estos pasajes. Dice entonces del versículo 9 al 11, cuando abrió el 5º sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A diferencia de los primeros 4 sellos, todos los acontecimientos tenían lugar en la tierra. Pero ahora, cuando se abre el 5º sello, somos trasladados o transportados al cielo de nuevo, donde Juan está viendo las almas de los que habían muerto a causa de la palabra y del testimonio que ellos tenían. Y aquí nos surge una pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De quiénes son estas almas que están allí bajo el altar, que están clamando a gran voz al Señor? ¿Son gentiles? ¿Son judíos? ¿De qué época son? ¿Son de nuestra época? ¿Son de la época de Juan? ¿Qué podemos saber nosotros de estas almas que están allí? Bueno, el texto, la verdad, no nos dice mucho. Solo sabemos que han muerto por causa de la palabra del Señor y del testimonio que ellos tenían. No se nos dice más y no podemos ir más allá del texto. No podemos inventar. Hay muchos que dan maromas y ya sacan yo no sé de dónde textos y los relacionan yo no sé con quién, pero la verdad es que Apocalipsis no nos da más información. Aquí Juan solo ve las almas de ellos y no dice nada más. Lo que podemos concluir es que se trata de los creyentes de cualquier tiempo que, por su fidelidad a Dios, han muerto de forma violenta. Eso sí, eso lo podemos concluir, ¿sí? Son creyentes, pero pueden ser de cualquier tiempo. Pueden ser de este tiempo, pueden ser del tiempo de Juan, pueden ser de otro tiempo, ¿sí? Solo sabemos una cosa que es muy importante y que fueron fieles, son fieles. Murieron por su fidelidad a Dios, murieron porque mantuvieron el testimonio y la palabra, no negaron la palabra, no negaron la fe, no negaron al Señor Jesucristo. Y por eso están allí, frente al altar del Señor. Y algo que tenemos que tener claro, y el Señor Jesús fue honesto, totalmente honesto con sus discípulos, es que el Evangelio nos va a traer persecución. El Evangelio nos va a traer muchas cosas difíciles en ocasiones. Jesús no se lo ocultó a sus discípulos. En Mateo 24:9, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús se los dice. Y se los dice en diferentes lugares. De hecho, en cierta ocasión Jesús les dijo: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús fue claro, Jesús fue contundente con esto. Él necesitaba que ellos entendieran esto. ¿Por qué? Porque esto era una realidad y es una realidad también en nuestra vida. Mira, nosotros no padecemos persecución hoy por ninguna causa, pero sí hay muchos cristianos en diferentes lugares del mundo que sí lo están haciendo, que están muriendo a causa de la palabra de Dios, que están dando su vida por el Evangelio. Hoy nosotros no, pero igual nosotros tenemos que mantener en nuestro corazón, en nuestra mente, la idea, la posibilidad de que tal vez en algún momento, no sabemos, los tiempos cambian, puedan venir persecuciones y uno tiene que estar mentalmente preparado, emocionalmente preparado, por si llegase un momento en el que tuviésemos que dar nuestra vida. No vamos a titubear, vamos a entregar nuestra vida, porque sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué?
Porque bueno, morimos, vamos a estar delante del Señor. Vamos derecho para allá, para donde el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo se lo decía a los filipenses, ¿no? Entonces, Pablo les decía en cierta ocasión, estoy puesto en estrecho porque, bueno, yo quiero como quedarme, por ustedes me quiero quedar aquí, pero también quisiera como partir ya y estar delante del Señor. El apóstol Pablo lo tenía claro. Y eso también lo tenemos que tener claro nosotros. Vemos a través de la historia que el mismo Señor Jesucristo padeció, sufrió por nosotros, una muerte muy dolorosa, pero también los apóstoles también. Pedro fue crucificado, Pablo le cortaron la cabeza, muchos murieron en los circos romanos en estos espectáculos, otros quemados. O sea, a través de toda la historia del cristianismo han habido muchas personas que han muerto a causa del Evangelio, y uno tiene que tener claro eso. Nosotros tenemos que tener eso claro, mis amados. Así no estemos padeciendo hoy persecución, es algo que tenemos que tener muy claro. Ahora, notemos que fueron muertos, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por obedecer la palabra, por predicar la palabra, por guardar la palabra. Por eso fue que ellos murieron, se rehusaron a negar al Señor Jesucristo, se rehusaron a negar su fe, se mantuvieron firmes, se mantuvieron allí al pie del cañón, como se dice, y por eso murieron, por eso están ahora allí. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde? Están en el cielo, bajo el altar. Y esto es interesante por varias razones. Primero, porque notamos que el alma sobrevive después de que el cuerpo muere, ¿no? Notamos que el alma sobrevive y que va al cielo. Y esto responde a la pregunta que hacen muchos cristianos. Muchos cristianos preguntan, bueno, si un cristiano muere ahora, ¿a dónde va? Inmediatamente, ¿a dónde va? Algunos dicen que no, que entra en un sueño y que entra en una espera hasta que todos resuciten y no sé qué. Y bueno, algunos ni saben responder, pero aquí Apocalipsis nos lo responde. Ellos están en el cielo, ellos murieron y están en el cielo, están delante del Señor, están debajo del altar. Eso es interesante. Y también, ¿sabes qué? Que mientras ellos están allí, están esperando la resurrección, claro que sí, y están allí, vemos que el alma está en un estado de completa conciencia, ¿sí? Ellos están conscientes allí de que han muerto y están conscientes de que están delante de Dios y están clamando por venganza, están clamando por eso. Saben que han muerto injustamente. Entonces, hay una plena conciencia del alma allí cuando estamos delante del Señor. Muy importante eso. Ahora, segundo, observamos que el lugar donde están en el cielo es bajo el altar. Recordemos que a Moisés se le había dicho que hiciera el tabernáculo, y en el tabernáculo que Moisés hizo, que se le dio el modelo, Moisés en el monte vio el modelo del tabernáculo, Dios se lo mostró y le dijo que así lo hiciera. Tenía un altar también. Entonces ahorita vemos que el tabernáculo era sombra de lo que había de venir. Ahorita estamos viendo que en el cielo hay un altar, por eso estaba en el tabernáculo también, y es posible que este altar sea el altar del incienso, porque ellos están orando ahí a Dios, están clamando a Dios. Y recordemos que las oraciones de los santos suben delante del Señor como el incienso. Entonces es posible que hable de ese altar, o también puede referirse al altar de bronce, que también estaba en el tabernáculo y era el altar donde se ofrecía el sacrificio. Cualquiera de los dos encaja bien dentro de este cuadro que estamos viendo nosotros de Apocalipsis, de estas almas que están allí delante del Señor. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que están pidiendo estos mártires? Claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es su clamor. Eso es lo que están pidiendo ellos. Estos mártires fueron condenados por tribunales humanos, ¿sí? Y ahora esperan su vindicación de parte del tribunal de Dios. Ellos están esperando que el Señor haga justicia porque han muerto injustamente. Entonces están pidiendo un juicio justo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 1, versículos 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces ellos están clamando allí por justicia divina. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? Vemos que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas vestiduras blancas son un regalo del Señor que sirve para manifestar públicamente la aprobación divina, y también el color blanco puede ser asociado con la idea de dignidad y victoria. Muy importante esto. En su nueva situación, a ellos, ¿qué se les dijo? Descansen, descansen. Debían disfrutar de la presencia del Señor, teniendo la seguridad de que en el momento oportuno Él iba a hacer justicia. Eso sin lugar a dudas, Él iba a hacer justicia. Pero también había otra razón, y es que se le dice hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Ahora, cuando Juan escribió el Apocalipsis, el número de los fieles que debían sufrir no se había completado aún. Ahora ya han pasado más de 2000 o casi 2000 años más bien, desde entonces, cuando el Señor les había dicho que solo tenían que descansar un poco de tiempo. Y ya han pasado casi 2000 años. O sea, esto nos recuerda que para el Señor 1000 años son como un día. Y para nosotros un día del Señor son como 1000 años. Entonces tenemos que entender también la paciencia de Dios, la misericordia del Señor. Él retrasa y espera porque Él da oportunidad, la oportunidad de que toda esta gente se pueda arrepentir, de que muchos de ellos puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Por el Señor fuera, los salvaba a todos, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces llegamos al sexto sello. Vamos a leer entonces allí Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el sexto sello describe el juicio final de este mundo, porque el gran día de su ira ha llegado, dice. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizaban el periodo de ausencia del Señor y que irían ganando intensidad según se acercaba su segunda venida, ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Esto es algo contundente. Se abre este sello y ya estamos
en el día del Señor. Así de contundente es. Se trata, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero. Qué maravilloso, qué extraordinario. Yo no sé si a ti te emociona esto, pero a mí me parece maravilloso esto que nos enseña aquí Apocalipsis capítulo 6. Jesús también habló de este gran evento en Mateo 24, 29 al 30. Si lo leemos en un momento, sería muy bueno. Mateo 24, 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Isaías 13, 10 al 13 también nos dice lo mismo. Isaías capítulo 13, versículo 10 al 13. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¡Ja! ¡Qué maravilloso pasaje este! Entonces, quizás el terremoto del que describe Apocalipsis en toda la tierra al que se refiere provoque tremendas erupciones volcánicas arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera, que haga que el sol se oscurezca y que la luna aparezca como roja como la sangre. Las estrellas que caen del cielo puede referirse a una lluvia de meteoritos, y el cielo que como un pergamino se enrolla y es quitado de en medio. No debemos entenderlo como algo literal, pero lo que sí podemos concluir es que el caos resultante será tan grande que ya no es posible reconocer la superficie de la tierra. Las montañas y las islas habrán desaparecido de su lugar. Eso va a ser una cosa tremenda lo que va a pasar en ese gran día, en ese día del Señor. Todo se va a remover, todo va a ser removido de una manera impresionante. Y en ese día la ira de Dios, y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta de que este no es su mundo. Ahora el hombre se muestra orgulloso y hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios en ningún momento, pero solo será necesario que Dios empiece a sacudir un poco el mundo para que todos los hombres se den cuenta de que este no es su mundo, sino que están aquí con el permiso de Dios. Pero esto tiene también un mensaje para nosotros los que somos creyentes. Nos recuerda que este mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos 12, 25 al 29. Sí. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase "aún una vez" indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow!
Este mundo no es permanente y va a desaparecer. Lo único que dura entonces es el reino eterno de Dios. Por lo tanto, solo podremos llevarnos aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios. Bien sea nuestro propio carácter que ha sido formado a través de cada prueba en la tierra, tiempo, recursos que invertimos nosotros en el reino, todo lo demás va a desaparecer, como también está escrito en 2 de Pedro 3, 11 al 14, el cual también quiero que leamos. Dice 2 de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Todo lo que conocemos hoy un día va a desaparecer. Un día todo lo que vemos ya no va a estar. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Es por eso que nosotros como creyentes, mis amados, mira, nosotros no tenemos que tener nuestros ojos puestos en esta tierra. Nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, como dijo el apóstol Pablo también a los Corintios, mirando nosotros las cosas que no se ven, no las que se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son pasajeras. Y nosotros no tenemos que estar apegados a esta tierra ni a las cosas de esta tierra, porque el Señor un día cuando el juicio de Dios venga, todo esto va a ser removido, todo lo que es movible va a ser removido y este mundo como lo conocemos no va a volver a ser, no va a volver a ser así. Dios va a hacer algo extraordinario y cuando estemos disfrutando de lo que el Señor hará, esto ya no tendremos memoria de esto. Por eso no se apeguen a las cosas materiales. No vivas, ni camines, ni andes sobre esta tierra como una persona natural, como alguien que no tiene a Dios. No, tú fuiste llamado a algo más grande, algo más extraordinario. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, dice el apóstol Pablo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que esperan su venida. En aquel día el terror se apoderará de todos los hombres, dice Sofonías capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga, la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Eso va a ser un día tremendo. La gente querrá esconderse del Cordero en aquel día, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, dice. ¿Y qué decían ellos? Decían: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, era lo que decían. Ya no había orgullo ahí, ya no había soberbia. Lo que es increíblemente triste es que no hay arrepentimiento en esta gente. No están diciendo: perdónanos, Señor, nos arrepentimos. No, están escondiéndose, pero no están arrepintiéndose. Este juicio será universal. Aquí se menciona a los reyes, los grandes, se menciona a los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres. Nadie estará exento de este juicio de Dios. Lo curioso es que la gente huirá de la ira del Cordero. Qué difícil es imaginarse un Cordero iracundo, ¿no? Porque el Cordero es un animal que normalmente uno asocia con la ternura, con la benignidad, pero nunca con la ira. No lo asociamos con eso, pero es de la ira del Cordero que se esconden ellos. De eso quieren esconderse. Dios es extraordinario, pero la revelación bíblica nos quiere recordar que quien en ese momento manifestará la ira de Dios es el mismo que antes ha expresado todo su amor.
Es el Cordero de Dios que fue sacrificado por los pecados de los hombres, expresando el infinito amor que Dios tiene por este mundo, como Juan 3:16 nos lo enseña. Pero el Cordero también tiene 7 cuernos que nos recuerda su poder, su fuerza. Y es de este Cordero que todos querrán esconderse, del Cordero que menospreciaron, del Cordero que rechazaron. Querrán esconderse bajo las cuevas, que las rocas los escondan. Solo una roca los hubiera podido guardar de ese momento, pero la rechazaron totalmente. Y esa roca era Cristo. Si lo hubieran aceptado, si lo hubieran amado, ahora quieren esconderse de Él. Pero hubo un momento en el que pudieron haberse escondido en Él. Y si alguien me está escuchando y tú no te has acercado a Dios, es la hora de acercarnos al Señor. Él es la roca que nos guarda, que nos protege. Las catástrofes que los 4 primeros sellos anunciaron son el preludio para el día de la ira del Cordero, un día de juicio sobre toda la humanidad. Y queda la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Que dice el último versículo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta la encontramos en el siguiente capítulo, cuando veremos a 144,000 de todas las tribus de Israel y a una multitud que nadie podía contar de todas naciones y tribus delante del Cordero. Estos son los creyentes que son librados de la ira venidera, como dice 2 de Tesalonicenses 1:10. Esto es un pasaje extraordinario, mis amados. Tenemos que reflexionar mucho. Nos sirve para reflexionar esta última parte de Apocalipsis. Debemos estar nosotros ahora con nuestros ojos puestos en el Señor, con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Uno sabe que de todas maneras tenemos una vida que enfrentar aquí. Claro, tenemos una familia que sacar adelante y tenemos que proveerle lo que necesitan, pero que nuestro corazón no se vaya tras las riquezas de este mundo, que podamos entender que lo que nos espera con el Señor es mucho más grande y maravilloso. Mis amados, fue entonces el capítulo 6 de Apocalipsis. Espero que sea de bendición para ti y que lo compartas. Y nos estaremos viendo la próxima semana, ya iniciando entonces el capítulo 7, que a mí me tiene, no sé si a ti, pero a mí me tiene pegado. Estoy pegado como cuando uno está viendo una buena película. Pero esto es más que una película, esto es la vida real, esto es extraordinario, esta profecía. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.